Pablo, bienvenido, te doy yo la bienvenida a nombre de Diálogo y quizás cerrar tu misma presentación. Y adelante. Gracias. Muchas gracias, Sara. Bueno, como siempre, gracias a Alba, a Adriana, a Stephanie y también a Andrea. No lo he visto, pero también que mucho gestionó el poder estar aquí con todas ustedes. Como siempre, agradecer a Red Diálogo por la oportunidad, por la posibilidad de estar aquí. Y bueno, sí, creo que ya prácticamente he terminado, Adriana. Bueno, yo me dedico al tema masculinidades, eh, estudiar la parte de la masculinidad hegemónica y después también, pues, brindar alternativas, ¿no? Que es un poco lo que hemos visto en la sesión pasada, el día de hoy, y la próxima, que será de violencias digitales, eh, que probablemente es una de las partes como más novedosas. Digamos que, si bien la sesión pasada fue la introductoria, en esta vamos a empezar a ahondar en el tema vínculo de la masculinidad, específicamente la hegemónica, con el tema de violencia. Y, y bueno, nos adentraremos un poco más en el tema digital para la próxima sesión, que será, pues eso, ¿no? Lo que se está apenas empezando a estudiar desde hace poco más de una década apenas. Y bueno, el día de hoy revisaremos el tema de masculinidad hegemónica con violencia, con el tema de la agresividad, control y violencia, que es un poco la triada eh, del tema de masculinidad. Bueno, inicialmente, eh, primero iniciar con un disclaimer que será importante durante toda la sesión. Una parte importante de lo que hicimos la sesión pasada fue esa distinción entre masculinidad y concepto, como que evidentemente es una construcción social, y la parte de masculinidad hegemónica, que si bien de la misma forma es una construcción social, cumple con un papel mucho más cercano a lo que significa o a lo que damos por sentado casi siempre, que significa ser hombre. Eh, un pequeño repaso por la sesión pasada, pero también el aviso importante que es no todas las masculinidades o las diferentes formas de ser hombre o ser masculino tienen que ver con violencia. Pero lo que sí es importante es que la parte de la gestión emocional o la falta de una correcta gestión emocional sí tiene un vínculo muy estrecho con qué tanto la violencia se convierte en un recurso y nos acercamos más a esa posición de una masculinidad hegemónica. En ese sentido, es importante ese disclaimer o ese aviso previo antes de la sesión, ya que no se intenta interpelar a todo varón por el hecho de ser varón de ser violento. No es el caso. Lo que sí es importante es revisar que a través de socialización diferencial y a través de esa construcción de una masculinidad hegemónica, eh, la parte emocional en muchas ocasiones sí tiene un peso importante en la forma en la que nos terminamos por construir como varones. Entonces, bueno, dicho este aviso, me gustaría solamente hacer mención de dos temas que vimos la sesión pasada y que a partir de ello, bueno, retomaremos como para que creo que serán bastante útiles para el día de hoy. El tema de la socialización diferencial, ¿no? Teníamos una pequeña dinámica ahí de ver cómo se construye esa masculinidad y esa feminidad en términos de lo cultural, ¿no? De esa construcción social. Y bueno, esto implica siempre que desde pequeños, mujeres como hombres, estemos mucho más llamados a desempeñar roles o estereotipos distintos, ¿no? En ese sentido, cuando entramos en ese concepto de socialización diferencial, es cuando empezamos a ver los juguetes, ¿no? Muy rosas y de cuidados, y muñecos y todo para las niñas, muy de aventura, muy de valentía, guerra, armas o lo que sea para niños. Si entramos en ese espacio, bueno, normalmente nos va a empezar a construir socialmente a través de ese contexto y a través, evidentemente, de otros agentes socializadores, ¿no? Llámese familia, grupo de pares, escuela, diferentes instituciones, medios de comunicación. Y bueno, un tema central que vimos la sesión pasada es el tema de la caja de la masculinidad, ¿no? Probablemente el único estudio, digamos, a nivel macro que se puede
consultar si lo quieren buscar, tal cual se llama la caja de la masculinidad, o Manbox para los países que lo replicaron, pero que son anglosajones. Eh, un estudio hecho en Estados Unidos, Reino Unido, México, Australia, Jamaica y España. De esos 6 lugares, los resultados han sido muy similares y nos mencionan siempre que la masculinidad se construye en el tema de autosuficiencia. Un hombre que habla de sus sentimientos es visto como más vulnerable, que no pide ayuda, un hombre que tiene que ser fuerte mentalmente, físicamente y también psicológicamente. El atractivo físico, mientras más parejas podamos atraer, más hombres nos construimos o más hombres nos volvemos. El tema de los roles o estereotipos de género muy inflexibles, es decir, que el hombre siempre tiene que ser quien lleve el dinero a casa y no se debe dedicar a ningún tipo de tarea, digamos, doméstica. La parte de una heterosexualidad muy firme, una hipersexualización también, ¿no? Mientras más parejas sexuales se tenga, también más se construye esa masculinidad, esa varonía. Y por último, una de las claves importantes que se termina por compartir en todos estos 6 países distintos y que nos mencionan entonces que sí hay o sea, ya con datos podemos hablar de que hay una masculinidad muy rígida y muy similar, independientemente de lo diferente que puedan ser cada uno de esos países y sus culturas, el tema de la agresión y control, que eso será una parte importante de lo que veamos hoy. Entendidos estos 7 pilares, este último, que es el que construye la masculinidad o el que le da mucha homogeneidad, eh, se basa en 3 premisas básicas, ¿no? El hombre tiene que, puede llegar a utilizar la violencia si es necesario para obtener respeto. Un hombre siempre tiene que tener la última palabra dentro de su vínculo, su relación. Y por último, siempre tiene que estar informado o saber el estado o la ubicación de la persona con la cual tiene un vínculo, es decir, la pareja. En ese sentido, en este estudio macro, en donde vemos esas 3 características básicas de agresión y control, pues ya nos empieza a dar una muy buena idea de qué significa el tema de agresión, control, y en este caso, lo que nos centraremos mayormente el día de hoy, el tema de violencia. Bueno, dicho todo esto, para, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, solamente con algunas cifras y ejemplos que son, creo, bastante ilustrativos para podernos dar una idea de qué tan arraigada está la violencia en el tema de la masculinidad. Según la Organización Mundial de la Salud, en un estudio en el 21, nos dice que las estimaciones mundiales indican alrededor de una de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Esto entendido que es violencia de género, es decir, violencia dirigida hacia la mujer por el hecho de ser mujer. Si esta estimación no fuera suficiente, bueno, la ONU más o menos calcula lo mismo, entre 33 y 35 mujeres en algún punto de su vida han sufrido algún tipo de violencia de género. Esto no puede ser ninguna coincidencia. Por lo menos si viéramos este tipo de hechos aislados, ya nos darían un indicador bastante significativo. Pero desafortunadamente no es el único, ¿no? Esta nota de público, este diario nos menciona una noticia que fue muy sonada a nivel mundial, en donde se detectó un chat de Telegram que, como ustedes, no sé si lo tendrán ahí muy, muy fijo, si pertenezcan a algún chat de Telegram, encriptados de una manera distinta que varios de los que se pueden utilizar como apps diferentes o los que normalmente, cotidianamente utilizamos. Y no se había podido llegar a descifrar cómo funcionaba un chat en Portugal donde tenía 70.000 miembros que intercambiaban sin permiso fotos íntimas de mujeres, inclusive en algunos casos con detalles e información personales, es decir, no solamente revelando sin permiso fotos íntimas, sino también con información personal de esas personas. Esta cifra, lo más escalofriante, de hecho es más o menos de finales de octubre, me parece, de hecho creo que están noticias específicamente del 31 de octubre, sí, pues ya es escalofriante, bueno, encima salió en Halloween. Esta cifra de participantes equivale a 1 de cada 70 hombres portugueses. Es decir,
Si nos fuéramos a las cifras, uno de cada 30 hombres portugueses pudo haber sido partícipe de este chat. ¿Qué nos dice eso? Que puede ser, no sé si consistente en cuanto a cifras, pero sí una muy buena cantidad de perpetradores de violencia, en este caso una violencia digital, compartir fotos íntimas a través de plataformas digitales, eh, puede que sea consistente con la cantidad de agresores o de personas que violentan la intimidad de mujeres a través de este tipo de canales como Telegram. En ese punto, creo que esa es una de las, llamémosle, no sé, ¿no? Conclusiones o situaciones que nos indican algo. La segunda, creo que también sería importante mencionarla, porque nadie dijo nada. 70.000 miembros dentro de ese canal de Telegram, ese chat, y absolutamente nadie dijo nada. En todo caso, durante bastante tiempo se manejó como si fuera simple y sencillamente algo cotidiano, ¿no? O sea, había un pacto dentro de ello, un pacto tácito, no de ninguna manera explícito, pero en donde había conductas sumamente violentas, como es compartir sin permiso fotos personales, además de acompañada de documentación o de datos personales. Algunas cifras más que podemos reconocer, también la ONU posteriormente, en 2023, nos daba la cifra, un estimado, perdón, de 51.100 mujeres y niñas que habían muerto a manos de parejas u otros familiares en todo el mundo. Eso significaba más o menos, calculando si este estimado fuera real, que esto es en base a cifras de ministerios y secretarías de cada país, eh, nos daría un estimado de que cada 10 minutos ocurre un feminicidio. Esto tomando en cuenta que las cifras fueran exactas. En ese sentido hay que ver si tal situación es cómo se maneja. Y bueno, por último vamos a ver un ejemplo bastante rápido. Imagino que son sonado a nivel mundial, el caso de Giselle Pelicot, quien fue drogada de manera consistente por casi 10 años por su pareja y tenía reuniones en donde diferentes varones la violaban una vez que estaba bajo el influjo de esa sustancia, de una sumisión química, ¿no? Que es el término que más se acepta para ello. Y en este caso se llegaron a imputar más de 70 varones, aparte de su pareja. En este caso también es importante mencionar que, similar al tema de lo del chat de Telegram, uno, la crudeza y lo violento de estas conductas. Segundo, también que no hubo durante por lo menos esos casi 10 años alguien que mencionara qué estaba sucediendo y que además formara parte de ello eh, como cómplice, ¿no? Sin ningún otro tipo de reparo, ni tampoco tener algún tipo de consideración por la víctima. Algunos de estos ejemplos. Falloir se battre jusqu'au bout, bien sûr, parce que ce procès va durer 4 mois, voilà. Sin esconder su rostro y acompañada de sus hijos, la francesa Giselle Pelicot, de 72 años, llegó a tribunales para relatar el infierno que por años sufrió su cuerpo, pero del cual no supo hasta 2020. Su esposo la drogaba para que otros la violaran. Mi mundo se derrumba. Todo se derrumba, todo lo que construí durante 50 años. Tuvo 3 hijos y 7 nietos, con quien describía como su hombre ideal. Lo que no sabía era que Dominique Pelicot la drogó durante 9 años para que otros hombres contactados por internet abusaran de ella. Incluso se encargó de grabar y fotografiar las violaciones. Estoy inerte en mi cama y están violándome. Giselle no era consciente del infierno que inició en 2011. Sabía que algo le pasaba, horas que no podía recordar. Llegó a pensar que había desarrollado Alzheimer.
La verdad se destapó en septiembre de 2020 cuando encontraron a Dominique Pelicot grabando mujeres en un supermercado. La policía lo detuvo y al revisar su teléfono se encontraron con imágenes perturbadoras. Me tratan como una muñeca de trapo. Me pregunto, ¿cómo aguanté? Gisèle Pelicot se enteró del horror que sufrió por la policía francesa, quienes le mostraron los cientos de videos y fotografías irrefutables de lo que su marido le había hecho. Se contabilizan cerca de 92 violaciones de al menos 72 hombres reclutados por su pareja. 51 de ellos ya fueron identificados. Dije todo lo que podía decir. No es fácil, evidentemente. Está la presión de todos esos individuos que están detrás de mí. Él explicará una vez más las razones por las que hizo esto. Las explicará, se justificará. Es imperdonable, eso está claro. No estamos aquí para minimizarlo. Pero es él que... 72. Una parte importante de lo que les decía al inicio, el tema del aviso, ¿no? El disclaimer, tiene mucho que ver con que en este día, en este seminario, veremos ejemplos que pueden ser muy crudos, muy difíciles de ver, pero también creo que una de las partes más importantes es entender el origen y también la forma en la que se sostienen este tipo de violencias, ¿no? Veremos un poco el tema violencia de género, veremos un poco el tema específico de la construcción o la triada de esa violencia masculina hegemónica. Y por último, entraremos un poco en el desarrollo teórico de lo que significa construir esa parte de violencia, o sea, cómo se va dando y la forma en la que se va manteniendo a partir de, en muchas ocasiones, grupo de pares, ¿no? En este caso, el ejemplo que les acabo de poner está muy vinculado a esa situación de grupo de pares. Está entendiéndose que un grupo de varones, hasta 72, como se menciona en la noticia, forman parte, ¿no?, de esta especie de pacto y que no se rompe por ninguna de esas personas. En todo caso, se filtra, o sea, se termina desvinculando o desbandando este grupo porque ese individuo graba a otras mujeres, no porque alguno declarara en relación a la víctima. Esto ya nos empieza a decir varias situaciones, ¿no? Al cometer un acto violento hay una especie de hermandad o un pacto hegemónico entre varones eh, para mantener esa violencia. Pero bueno, ya llegaremos un poco a esa parte teórica. ¿Cómo se construye? Bueno, una parte también significativa es diferenciar de lo que puede significar una violencia aparentemente individual, ¿no?, que también evidentemente está dentro de un contexto social, diferenciada, claro, de una parte de patología, ¿no? En los casos que hemos estado revisando, una gran mayoría de estos individuos no tiene ningún tipo de diagnóstico de lo que normalmente, por ejemplo, sería por descarte, una patología que casi siempre está presente en este tipo de conductas, que sería un trastorno antisocial de la personalidad, como normalmente se le conoce, psicopatía, ¿no? Un psicópata. Es la acepción ya un poco más antigua. Es importante mencionar que por la forma en la que les comento y los ejemplos por los cuales nos centramos en el inicio de las sesiones, si 30 o hasta 35% de las mujeres a nivel mundial han vivido violencia, ¿qué tanta patología estaríamos hablando? En este caso, o son dos cosas, o estamos todas y todos rodeadas de muchísimos psicópatas, o la otra es que la violencia está mucho más presente en una construcción de la masculinidad sin que eso tenga que ver con un diagnóstico aparte. Por eso un poco esta información en esta diapositiva, que más allá de cómo se manifiesta la violencia, se comprende solo en una parte de la experiencia personal. No necesariamente, aún teniendo una patología, que no es el caso de los ejemplos que les menciono, podríamos dejar a un lado todos los recursos y toda la forma en la que se convierte en una herramienta el tema de la violencia dentro de la masculinidad.
Tomemos en cuenta entonces que una muy buena parte de todas estas desigualdades o estas violencias se sustentan en sí mismas por el hecho de que hay un sistema de socialización diferencial, por supuesto, jerarquías también, de hecho lo veremos mucho más en el tema de violencias digitales, pero también porque la violencia termina convirtiéndose en un agente de cohesión, de darle un poco de más homogeneidad al tema de la masculinidad hegemónica. Algunas referencias a las cuales han llegado en algunos estudios es que hay una capacidad dentro de los varones, no esencial, no natural, no inherente a los varones, sino construida socialmente de producir daño, y que se encuentra además validada a nivel social e individual. Y también, bueno, y esto es, voy poniendo algunos ejemplos por cada década, pero si lo revisamos al día de hoy, tres cuartas partes de la misma cosa. De hecho, es peor. En todo caso, es bastante desalentador lo que vemos en términos de violencias digitales, ¿no? Ya lo veremos, ya entraremos más en próxima sesión, con grupos como son el Movimiento por los Derechos de los Varones, que está ya infiltrado en algunos partidos políticos a nivel mundial. Claro ejemplo es Estados Unidos, pero hay lugares como Australia e Israel, en donde ya crearon sus propios partidos políticos. O el caso de los incels, ¿no? Que la sesión pasada, no sé si esté la compañera que hizo la mención en el grupo, en el chat, perdón, de la serie en Netflix que se llama Adolescentes. Si tienen posibilidad de verla, es una descripción perfecta de la masculinidad, en todo sentido, de arriba a abajo, de principio a fin, es realmente muy buena. Y que además se adentra, ¿no?, en este mundo o inframundo de Internet, como son los incels, ¿no? Que ya tanto Estados Unidos, bueno, previo a esta administración de Trump, ahora ya no se les considera tanto, pero en Reino Unido sí se les considera ya un grupo terrorista dentro del propio país. Les compartiré un estudio, el único que se ha hecho a nivel mundial, la próxima sesión, de qué hay en la psique de los incels, que es bastante interesante. Y de nuevo, la recomendación de la serie de adolescentes, muy buena. Y bueno, la percepción de que la masculinidad, específicamente la hegemónica, puede ser generadora de violencia y agresividad, es mucho mayor que la de vulnerabilidad de riesgo. O sea, hay mucha más posibilidad de estar más cercanos a una posición de violencia, agresión y control que una de vulnerabilidad, necesidad o posibilidad de pedir ayuda o de sentirse o vincularse de alguna manera en una posición de riesgo. Eh, en este momento me gustaría, si tuvieras un poquito de más tiempo, ejemplificar como más a fondo, porque creo que este tipo de situaciones están presentes en todas partes, ¿no? Y que en muchas ocasiones eh, pueden cumplir un rol completamente distinto. Eh, Pongamos, por ejemplo, el clásico video que puede uno encontrar en redes sociales o en YouTube directamente, de por qué los hombres viven menos, ¿no? Y son tipos cayéndose de escaleras, el soporte que tenían se cayó, poniéndose en riesgo constantemente. En ese sentido, hay una parte importante que nos dará pie a las dos conceptualizaciones, digamos, de hoy. Uno de ellos es la tríada de la violencia hacia las mujeres o menores, que eso es una parte que nos adentraremos mucho en el tema de violencia de género. Número dos, la violencia contra otros hombres. Y número tres, la violencia hacia uno mismo. Está muy normalizada la violencia también porque dentro de la sociedad no nos parece tan extraño o inclusive puede generar algún tipo de reacción visible. Ese es un ejemplo, me gusta mucho ponerlo porque es demasiado exagerado, pero que en realidad es muy común ver este tipo de reacciones en varones con
con poca tolerancia a la frustración, diríamos. Vamos a verlo rapidísimo y ahora lo contamos. Luego de la eliminación de la selección mexicana del Mundial de Qatar 2022, un aficionado rompió en llanto y frustración, lo que provocó que destrozara a puñetazos y puñaladas su televisión. Por medio de Twitter, un usuario compartió el video, donde se observa a un hombre que viste con gorra negra y playera de México, mostrando su enojo ante el fracaso del tricolor, que no... Bueno, ejemplos como ese se pueden ver normalmente en redes sociales de manera muy común. Este ejemplo en específico me llamó mucho la atención porque, digo, más allá de que es bastante común ver ejemplos en donde solamente se empuja la televisión o se le pega a la televisión o se apaga y se lanza el control, no sé, ¿no? El mando a distancia. Este tipo tiene la estrategia y la planeación de ir por un cuchillo y apuñalar, ¿no? a la televisión. Retrocedamos 2, 3 pasos. Sí, la selección mexicana le fue muy mal en el mundial. La verdad, yo soy mexicano, nos va mal en todos los mundiales. Más allá de eso, ¿qué hay dentro de una situación como esa para que escale de esa forma? Una, evidentemente, una pésima gestión emocional o control emocional. Dos, una nula tolerancia a la frustración. Pero después, ¿qué hay en estos chispazos de la termina siendo el conducto o el vehículo que termina por sacar todas esas otras emociones? Evidentemente creo que hay una parte que es muy interna, que es esta parte que les menciono, pero también desde afuera hay una normalización, ¿no? De hecho, si quieren revisar, no me puedo salir ahora de la presentación, pero por el dispositivo que tengo el día de hoy, pero si buscan ese video y van a los comentarios, la validez que hay social cuando vemos ese tipo de situaciones, casi siempre hay dos vías. Una es súper visible, ¿no? Como se volvió loco, ¿verdad? Uy, la selección es malísima. Y la otra es, eh, pues es que también la selección, o sea, en ningún momento socialmente hay una parte de, a ver, este tío se puso a golpear la televisión y luego fue por un cuchillo a intentar apuñalarla. ¿Qué está pasando con esa reacción, ¿no? Evidentemente esto no significa ninguna situación de patología ni ninguna situación, ¿no? En términos del disclaimer que les decía al inicio, este aviso inicial, pero sí nos está dando ciertas pautas de comportamiento y eso es importante en términos de la validez social. Entonces, bueno, una muy buena parte de la sesión nos centraremos en la teoría de Michael Kaufman, que es un teórico de estudios de género canadiense, que tiene por lo menos 40 años trabajando la masculinidad, estudiándola y un poco publicando en relación a ello. Veremos los dos conceptos de él que son básicos. Cualquier bibliografía de Michael Kaufman es muy, muy valiosa. La primera de hoy la veremos, es la tríada de la violencia, y la segunda, las 7 características básicas de cómo está entramada la violencia en la masculinidad hegemónica. Entonces, bueno, la parte de la tarea de la violencia se centra, de nuevo, como les decía al inicio de la sesión, se dirige hacia mujeres y menores, hacia otros varones y dirigida hacia uno mismo. El ejemplo más claro de cada una, pues evidentemente es el tema de la violencia de género, en el primer caso, que también evidentemente la violencia vicaria será importante revisarla, la abordaremos en algún punto. El tema de la violencia hacia otros hombres, tomemos en cuenta que por promedio a nivel mundial estamos hablando de un 65 a 75% de las víctimas, perdón, de 65 hasta 85% de las víctimas de homicidios son varones, pero de un 70 hasta casi 90% de los victimarios son varones. Entonces hay una parte importantísima de, sí es verdad que hay muchos más homicidios, más varones mueren, pero también mueren en manos de otros varones. Y no es por un tema de género, es por un tema de la violencia. Y luego la dirigida hacia uno mismo, que también es sumamente importante. Hay una, de la misma manera que les acabo de
mostrar este video de un aficionado rompiendo el televisor porque el equipo de fútbol le fue mal, eh, la violencia dirigida hacia uno mismo más evidente pues, es el tema de los suicidios, ¿no? El suicidio masculino, la tasa que hay es enorme. O sea, por promedio a nivel mundial estamos cerca de entre 2 a 1, o sea, un ratio de proporción 2 o 3 varones a 1 de la tasa femenina. Hay países inclusive que llegan hasta 4 o hasta 5 proporciones a 1. En ese sentido, la violencia dirigida hacia uno mismo es realmente una de las partes más importantes a considerar si es que eh, nos quedamos con una parte de la violencia en sesiones como el día de hoy o en espacios en donde se habla de masculinidades. También tiene que ver con la violencia afecta también directamente al varón, ni se diga evidentemente en el tema de violencia de género. Además de que en muchas ocasiones también está validada desde afuera, ¿no? Hace poco lo hablábamos en algún taller, el tema de esa violencia dirigida hacia uno mismo, qué tan común es ver en series, películas, productos culturales de cualquier tipo, en medios de comunicación, esa imagen clásica del hombre estilo Humphrey Bogart en Casablanca, ahogado en alcohol en el fondo de una barra de un bar. Es muy normalizada ese tipo de imaginarios, ¿no? De qué significa ser hombre y sobre todo cómo gestionar la parte emocional, el típico cliché, ¿no? Digamos. Bueno, revisaremos rápidamente el tema de violencia de género, porque evidentemente el tema de las características de la violencia eh, tienen mucho que ver con cómo, cómo encontramos este origen en términos de la masculinidad hegemónica construyéndose o cohesionándose con la agresión, control y violencia, pero evidentemente una de las partes más importantes es a quienes hace víctimas. Bueno, esta es la definición más amplia y la verdad más aceptada en términos mundiales, porque bueno, cada uno de los países puede tomar diferentes partes de esa acepción, pero la Declaración de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 1993, y que posteriormente fue declarado el día, el 25 de noviembre de todos los años, el Día de la No Violencia contra la Mujer, nos habla específicamente de todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado un posible o real daño físico, sexual, psicológico, incluido amenazas, coerción, privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Probablemente en un par de años más, seguro, incluiremos también la parte dentro de este espacio, ¿no? De posible o real daño físico, el tema de las violencias digitales, que de nuevo lo revisaremos más el próximo miércoles. Algunas cifras, este es de CEPAL, el número de feminicidios que hay en América Latina, en prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe. Podemos ver que evidentemente hay lugares específicos como son Brasil, México y Honduras, en donde las tasas son altísimas. Pero, como les decía, ¿no? Si hubo 51.100 casos de feminicidios el año pasado, pues esto no es ninguna coincidencia, ¿no? No es coincidencia ni las cifras de la ONU, ni las de la OMS, ni casos como el de Portugal o el de Francia, ni casos ya más específicos hablando del área, ¿no? Hay indicadores de una estrecha relación de la violencia con la masculinidad construida, la masculinidad hegemónica, evidentemente. Bueno, porque es de mi ámbito, y donde trabajo y donde me desarrollo, en la Universidad Complutense de Madrid, siempre vamos manejando las cifras a nivel español, pero también porque es un fenómeno muy curioso lo que sucede en España. Si podemos revisar la primera tabla, la de arriba, España empieza a contar los feminicidios de manera oficial a partir del Ministerio de Igualdad en 2003. Entonces, de 2003 hasta 25, esa es la cantidad de feminicidios que se contabiliza. Si nosotros lo observamos un poco a profundidad, podemos ver que, si bien oscilan más o menos, podemos notar una tendencia descendente, entre comillas, porque si bien entre el 2003 y 2009
10 la cantidad se acerca mucho a 70. Entre los años de 20 hasta 25 podemos ver que está más cercano a estar debajo de los 60 feminicidios. Uno podría pensar que este tipo de cifras son alentadoras y puede serlo. Creo que cualquier avance en términos de erradicación de violencia de género es muy positivo. Pero tomemos en cuenta el número de denuncias. En la tabla de abajo, la contabilización desde 2009, tomando en cuenta hasta 2024, la tendencia es mayormente ascendente. Esto puede tener varias explicaciones. Dos de las más aceptadas es una, eh, que está habiendo una reacción contraria al tema de poder, el feminismo como una teoría y como una vía política para encontrar igualdad para todas y para todos. Y hay un sector masculino que se encuentra totalmente reacio a entenderlo de esa manera y considerarlo como algo inclusive positivo para la igualdad y aún para uno mismo. Y dos, la gente puede estar más educada, ¿no? En términos de feminismo y poder saber identificar qué tipo de violencias de género existen. Entonces, podemos ver que puede haber cierto descenso en términos de lo estadístico en feminicidios, pero por algo siguen subiendo las denuncias por violencia de género. Estos son los 5 tipos de violencia que se recogen mayor a nivel mundial. Hay variaciones, pero en los últimos años, desde el 22, debido a los estudios que se han realizado, se llega a un consenso de que son estas las 5, como los 5 tipos de violencia de género como más amplios y que engloban todas las que se han estudiado. Bueno, la violencia física, claramente cualquier tipo de violencia que atente contra el físico de la persona. Eh, la violencia sexual, evidentemente, en un ámbito de la sexualidad, puede tener las normales, más comunes, digamos, variaciones que son acoso, abuso sexual y violación. La violencia emocional, que también se puede considerar como violencia psicológica. Hay muchos países que la tienen tipificada como violencia psicológica, pero podemos englobarlo en los dos. Violencia de control, en muchas ocasiones, y sobre todo ahora que se está estudiando la violencia vicaria, que es básicamente, ¿no?, ejercer violencia a través de los hijos o hijas de una pareja o expareja, o de la persona con la que se tuvo un vínculo. Es generar básicamente como cerrar, ¿no?, los caminos para la otra persona, o a través de otros vínculos o directamente ejerciendo control sobre la mujer. Y además, evidentemente, como toda violencia de género, como todos estos 5 tipos, por el hecho de ser mujer. Entonces, bueno, en ese sentido, la parte de violencia vicaria en muchas ocasiones se engloba dentro del control. Y una parte importante es la violencia económica, que se ha estudiado en los últimos tiempos, probablemente de unos 20 años hacia acá, y que normalmente no se consideraba violencia de género con anterioridad. Dado que ahora se considera una violencia de género, esto también podría explicar cómo es posible que siguen subiendo las denuncias mientras las tasas de feminicidios bajan aquí en España. Tomando en cuenta esto, creo que una parte significativa es, bueno, sabemos que la violencia de género es algo que está completamente desmedido, ¿no? Si las cifras que nos dan la OMS y la ONU están por arriba del 30% de víctimas de todas las mujeres a nivel mundial, ¿en dónde está la construcción de esta violencia por parte de los varones? Específicamente los más hegemónicos, ¿no?, los que más han internalizado estos pilares que les mencionaba, ¿no? El tema de la autosuficiencia, ser fuerte, la parte de la hipersexualización, atractivo físico y conseguir más parejas para la construcción de esa masculinidad, unos roles y estereotipos de género muy rígidos, y por último, esa agresión y ese control sobre la persona con la que se tiene un vínculo.
En este sentido es importante que veamos que la violencia no solamente considera la violencia de género como la única forma o la única, digamos, tipificación, sino que también se ejerce en contra de otros varones, ¿no? Como les decía, evidentemente la mayor parte de víctimas de homicidio son varones, pero los victimarios también, la mayor parte, son varones. Eh, Esta parte de una violencia hacia los otros varones o hacia inclusive la niñez, como les mencionaba, ¿no? La violencia también puede estar dirigida hacia menores, está muy vinculada, por ejemplo, con el tema jerarquía, ¿no? Ya no sucede tanto, por lo menos en mi experiencia en el trabajo, tanto en México como en España. Afortunadamente se ha ido como deslavando, ¿no? Y en desuso un poco disciplinar de manera violenta a los menores, pero esa era una antes, hace algunos años todavía, espero no equivocarme, pero bueno, por lo menos una generación atrás, era mucho más común ver que se les disciplinaba a los menores con medidas violentas o agresivas, ¿no? El tema del cinturón, por ejemplo, era muy común escucharlo en la generación pasada por lo menos de donde yo vengo, ¿no? Desde México, y aún en España también. En ese sentido, por ejemplo, la violencia está internalizada dentro estuvo más bien eso, internalizada dentro de la sociedad como un agente de disciplina, ¿no? Un agente disciplinario, un agente que generaba o terminaba generando algún tipo de obediencia. Entonces, en ese sentido, ya no solamente un orden jerárquico, sino también una forma de estructurar, ¿no? A la persona y crear obediencia. En ese sentido, eh, una persona que haya recibido ese tipo de tratos, ¿no? Malos tratos en específico, eh, ya no es solamente el tema de la obediencia y la autoridad, que sí, también, pero en todo caso, bueno, estragos de todo este tipo de desajustes emocionales que ello provoca, evidentemente pueden tener un inicio de un nuevo ciclo, o bien empezar a cortar con ese ciclo, pero eso no significa que sepamos qué hacer con esa parte emocional. Vamos a entrar en el tema central, en específico, aparte de la tríada de la violencia, que bueno, ahí no es esta lectura en específico, pero la verdad es que cualquiera de Michael Kaufman es muy valiosa. Las 7 características de la violencia en la masculinidad hegemónica. ¿Por qué se da la violencia de género? ¿Por qué se da la violencia hacia otros varones? ¿Y por qué también una violencia hacia uno mismo? Kaufman nos da estas 7 pistas. Una, el tema de un poder patriarcal. La forma en la cual hemos estado de alguna u otra manera naturalizando procesos de socialización también está muy arraigado con algunas ideologías y estructuras sociales, el tema de la violencia. Como referencia, por ejemplo, si tienen la oportunidad de tener la lectura del origen del patriarcado o la creación del patriarcado, depende de cuál traducción y de cuál editorial escojan. La autora Gerda Lerner, lo voy a poner en el chat en un ratito más, lo que pasa es que no me puedo salir de la presentación en este momento. Gerda Lerner nos menciona que esa es la forma en la que se fueron construyendo sociedades, que me parece evidentemente ninguna teoría nos puede dar una reducción y una explicación a absolutamente todo. Pero la forma en la que ella construye, o más bien reconstruye la historia para darnos una idea, creo que tiene cierto sentido. Eh, los procesos de colonización lo que hacían era acabar con cualquier tipo de pueblo guerrero y empezar un mestizaje a través de unirse con cualquier mujer, además de adoctrinar a los niños y niñas dentro de su propia cultura, una nueva civilización. En este caso, por ejemplo, la forma en la que se crea el patriarcado es primero esclavizando mujeres, y ahí ya empezamos a ver una diferenciación por clase y por género, y después una parte por raza, ¿no? Porque empieza a colonizarse diferentes partes del mundo y entonces ahí tenemos como las 4 partes, las 4 patas, digamos, de la mesa del patriarcado.
esclavizar mujeres, entonces ahora hay una clase esclava y una clase libre, entonces ahí está la discriminación por clase, la discriminación por género, porque son mujeres y se utilizan como un objeto de reproducción, ¿no? Para crear más guerreros o para crear lo que sea que necesite la sociedad en aquel momento. Eh, Tres por raza, porque se diferenciaba una civilización de otra, y por último, la que siempre estuvo presente, el tema de lo eh, heteronormativo. Cualquier otro tipo de orientación sexual no estaba realmente considerado. Entonces, en ese sentido, la forma en la que se ha constituido y que en muchas ocasiones, ahora mismo lo vemos, ¿no? Mark Zuckerberg diciendo que se ha perdido esta energía masculina dentro del ambiente empresarial, nos hace siempre un poco de ruido en términos de qué necesidad hay de ese tipo de como energía masculina que normalmente es eso, ¿no? Más combativa, más de ejercer poder y que además evidentemente es algo que genera una organización social, ¿no? Estratos. De esta forma, la violencia se empieza a entramar, ¿no? A acercarse de la forma en la que se confiere cierto poder, además de, evidentemente, una parte de privilegio. Si bien esta situación del poder patriarcal es algo a nivel macro, sigue presente totalmente en la forma en la que está considerada la masculinidad, por lo menos en los estudios que les menciono, ¿no? Que tienen una validez a nivel mundial y que están repartidos en por lo menos una década, ¿no? El primer estudio se hizo en 2016. Eh, el tema de ser fuerte, el tema de los roles masculinos rígidos, el tema de la agresión y control, están completamente ligados con estructuras de poder, ¿no? Con mantener de alguna u otra manera esa hegemonía masculina por encima de las demás personas. Esa es la primera razón. Y segundo, va a haber una validez de ello, ¿no? Si en algún sentido podemos entender que la posición que yo ostento no solo que se vea de alguna u otra manera amenazada, sino que también si es necesario utilizar esa violencia, la puedo mantener. Tomemos en cuenta que los resultados de estos estudios nos marcan directamente ya no solamente una posibilidad, ¿no? Sino una conclusión, una premisa completamente comprobada, que los varones deben utilizar la violencia si es necesario, eh, yéndonos directamente al tema control. Entonces, bueno, en ese sentido, la referencia del estudio la tenemos por ahí por si lo necesitan. Al final dejaré mi correo si necesitan algún tema de bibliografía, cualquiera de esos temas, sin problema. Entonces, bueno, en ese sentido, la forma de vincularse de la violencia es siempre cuando hay algún tipo de amenaza o alguna posibilidad de perder privilegios y ese ejercicio del poder. La percepción de derecho a los privilegios es sumamente importante. Es la segunda clave de por qué está muy enraizada la violencia dentro de la masculinidad hegemónica. No es solamente el deseo de mantener ese poder, ese mantenimiento de poder, sino que también hay muchas ocasiones en donde conocemos o asumimos, inclusive en ocasiones inconscientemente sabemos que hay ciertos privilegios y para no perderlos se ejerce violencia. Un ejemplo importante, muy desafortunado, es el de la comunidad incel que hay en diferentes plataformas digitales. Los incels o involuntarily celibate o célibes involuntarios son una tribu digital a nivel mundial que consideran que como el mundo se ha convertido cada vez más en feminista y las mujeres tienen más posibilidad de ejercer decisión a la hora de con quién desean construir un vínculo o tener relaciones sexuales, parece increíble, pero aún para ello, asumen que ellos están en una posición de
desprivilegio total, no hay ninguna posibilidad de funcionar vincularmente, digamos, ¿no? Formar vínculos o relaciones. Y entonces lo que hacen es básicamente insultar, acosar y de la forma que se pueda violentar a mujeres en plataformas. Y en algunos casos, al grado de causar feminicidios. El caso más importante, importante, pero el que más renombre o más importancia se le dio, el que más resonó, digamos, en redes sociales, fue el de Elliot Rodger, un joven estadounidense en California, en la zona de Isla Vista, que asesina a 8 personas y deja heridas a 13 más. Y se convierte un poco en el santo patrono de los incels. Inclusive varios más que han hecho matanzas masivas, tanto en Canadá como en Reino Unido, como en Estados Unidos. Hay un caso en México que yo he estado estudiando y suena un poco raro la explicación que se dio oficial, pero bueno, uno no puede ya más a distancia poder confirmarlo. Pero en cualquier caso, ya son una comunidad con bastante organización a nivel internacional, por nación y además internacional. Y bueno, esa es la lógica que ellos tienen. Como ahora, igual, si ven la serie que se recomendó por aquí desde la sesión pasada, eh, se tiene esta idea de que solamente una muy poca de varones van a poder acceder a tener vínculos o sexuales o relacionales con mujeres y entonces lo que hacen es radicalizarse, ¿no? Como les quitaron ese privilegio de vincularse, tienen reacciones como esta. Este individuo en particular subió su manifiesto de cómo y por qué estaba haciendo las cosas y lo subió a YouTube. Esto es solo un extracto, pero bueno, solamente para que veamos un poco el adentrarnos a la psique de Nielsen. Well, this is my last. Uy, perdón. Está, creo que. Ahora. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you. I've waited a long time for this. I'll give you exactly what you deserve, all of you. All you girls who rejected me and looked down upon me and, treated me like scum while you gave yourselves to other men. Bueno, ese es parte del manifiesto que llegó a subir a YouTube y que se pudo ver durante ese corto periodo de tiempo entre un día antes un día antes de que realice ese asesinamiento masivo y cuando ya se consumó. Esto es 2014, perdón, no dije la referencia del año. Y tal cual, lo que él menciona es, esto lo estoy haciendo por todas las mujeres que me rechazaron y que me trataron mal o que me trataron como escoria. Ya no es solamente una situación de desigualdad de poder, sino también la forma en la que se tiene concebida la idea de yo tengo ciertos derechos por el solo hecho de ser varón. Y una vez que se me quitan, ya no solamente que los entiendo como privilegios, sino que tengo derecho a ejercer violencia en contra de quien me los ha quitado o quien me ha privado de ellos, que en este caso la lógica Ansel nos dice, pues fueron las mujeres, ¿no? Porque las mujeres ahora pueden decidir con quién se vinculan. Parece que no tiene ningún sentido y parece que estuviéramos hablando de psicopatía. Y de hecho, ese es un debate importante. Pero por la cantidad de incels que se encuentran o que más o menos se calculan en ciertos espacios digitales, no es una patología. O sea, podríamos hablar de una patología incel, pero no una construida en específico, sino
una patología muy masculina, o por lo menos muy hegemónica. Ya lo veremos más a fondo en la siguiente sesión, que es totalmente dedicada a violencias digitales. Bueno, el tema del permiso, ¿no? Kaufman, como el ejemplo que les decía del tipo este volviéndose loco con la tele en el partido de fútbol, eh, se asume que si no estuviera lo suficientemente eh, normalizada, ¿no? O tan arraigada costumbres sociales, códigos legales, aplicación de ley, algunas cosas, eh, probablemente tendríamos una consideración de la violencia un poco distinta. Pero si nosotros normalmente en deportes, cine, en medios de comunicación, medios masivos, cualquier tipo de red social, vemos que este tipo de situaciones ya no solamente que se normalicen, sino que inclusive también son celebrados, eh, se encumbran, ¿no? Se recompensan. Una parte importante es que tanto hay personajes que son icónicos cuando son psicópatas, ¿no? El tema del Joker, en términos eh, de cómo encumbrar a alguien que es tal cual un sociópata o un psicópata de libro. Psicópata americano, que es un meme muy, muy común, ya veremos en la próxima sesión. El personaje de Patrick Bateman es un ídolo, ¿no? De hecho, tiene la anécdota del actor, se me está yendo ahora mismo, Christian Bale, que cuando él fue después de hacer la película a Wall Street por hacer otra película, estaba haciendo el research, ¿no? La investigación, la gente lo trataba como un dios, porque había sido el psicópata americano en aquella película. No es normal, ¿no? Que tengamos tanto encumbre por esta forma de ser violento. Bueno, estamos ya sobre el tiempo, espero no robar mucho espacio de lo planeado inicialmente. Eh, pero bueno, vamos a ir cerrando ya con las últimas características, ¿no? Kaufman le llama las 7 P's, la letra P, todas tienen alguna P de alguna u otra manera. En este caso, la número 4, la característica más significativa de la violencia en la masculinidad es la paradoja del poder. Si bien hay una parte de poder en términos de nosotros imaginándonos este mismo ejemplo que les decía, ¿no? La violencia dirigida a menores por encauzar dentro de una autoridad o de obediencia, hay una importante situación de que al ejercer este poder y la forma en la que la otra persona lo recibe también está muy vinculado con dosis de miedo, temor, dolor, frustración, enojo, eh, 20.000 emociones que pueden pasar al mismo tiempo y que de alguna u otra manera se entrelazan con este es el único recurso o la única herramienta que tengo. Entonces, podemos actuar de manera muy violenta, aparentando fortaleza, cuando por dentro podemos estar mucho más cercanos a este rango de emociones, ¿no? Todo lo que puede ser displacentero, cercano al miedo, temor, dolor, frustración, etcétera. Bueno, de alguna u otra manera, esta parte de la paradoja es significativa porque es como ponernos una máscara, ¿no? Necesitamos aparentar esta situación de poder en relación a otras personas, cuando por dentro puede ser que yo lo viva de una manera completamente distinta. Y entonces, en ese sentido, eh, sin ningún tipo de, dependiendo, ¿no? De la experiencia de cada uno dentro de una crianza infantil, pero también si no se tiene una buena, una correcta gestión emocional o un buen sustento emocional, normalmente lo que estamos haciendo entonces es crear una masculinidad que la propia experiencia de ejercer poder está plagada de incapacidad de gestionarnos emocionalmente, bueno, emocionalmente y de la manera que sea, porque en todo caso lo único que vale es esa apariencia de poder. Entonces, bueno, en muchas ocasiones va a ser imposible alcanzar cada uno de lo que significaría ese portento de masculinidad, ¿no? Evidentemente todos, y en específico hablando de varones, todos tenemos una sensación de inseguridad por alguna situación. La capacidad que tengamos de gestionarlo, ¿no? De manejarlo, de tener recursos o herramientas emocionales para solventarlo, nos darán un mejor o un peor pronóstico.
En todo caso, lo que estamos viendo en este momento por los estudios que hay es cada vez más hay esa sensación de aislamiento, de ira, enojo, autorrepudio y agresión. Los incels, por ejemplo, son un ejemplo perfecto. Son tipos que están llenos de temor porque no van a tener una posibilidad o no han tenido una posibilidad de vincularse con nadie, se aíslan, ¿no? Empiezan a sentir ira, repudio hacia sí mismos, inclusive llamándose despectivamente como célibes involuntarios, y entonces toda esta amalgama de emociones encuentra solo un vehículo de salida, y la violencia. Entonces, en este caso, esta paradoja del poder es yo voy y asesino personas, cuando en realidad lo que siento es aislamiento, miedo, temor, y la única forma en la que lo saco es a través de agresión y violencia. Dentro de este estado emocional, entonces, pues es una especie de compensación. En ese sentido, la violencia termina por convertirse en una vía de expresión emocional, cuando podríamos haber adquirido 20.000 herramientas emocionales para expresar todo lo que sentimos genuinamente de otras formas, ¿no? Eh, Aquí es donde empieza a ser muy significativo lo que veíamos la sesión pasada. Un pilar importante de los estudios a nivel mundial que se han encontrado es la autosuficiencia, ¿no? Puedo pedir ayuda, no puedo aparentar ser débil, no puedo aparentar sentir miedo. Entonces, es importantísimo que lo que nos debemos de centrar es dar herramientas a todos, sobre todo chavos jóvenes, ¿no? Chamos, creo que es el término que se utiliza allá. Eh, Chaval, chavo, siempre hay una variación, ¿no? Eh, la número 5 es la armadura psíquica, ¿no? La posibilidad de yo crear un cierto distanciamiento con la otra persona, porque si no me vinculo con la otra persona y si no lo considero eh, un igual, o que estemos en una simetría, puedo ejercer violencia contra él. El tema de la armadura psíquica es sumamente importante dentro de la violencia de género. Como a la mujer se le cosifica, ya no somos iguales, ya no somos humanos, no estamos en la misma línea. Como se le trata como un objeto, se le sexualiza normalmente, es la vía como más fácil de cosificarla o de reificarla. Eh, este diferenciarnos o esta distancia emocional que se abre, esta brecha, eh, una vez que tenemos esa posibilidad de distanciarnos, es mucho más posible, ¿no? Cuando no consideramos a la otra persona un igual o una igual, hay mucha más posibilidad de que todo este proceso, que es bastante incapacitante emocional, se vea representado con puedo ejercer, no solamente que tenga la posibilidad, sino que tengo el permiso, ¿no? Tengo la validez para ser violento con la otra persona. La número 6 es la olla psíquica de presión, es decir, la falta de recursos emocionales, ¿no? De poder, por ejemplo, si nosotros tenemos esa sensación de miedo por alguna situación, pues lo expresamos, ¿no? Y nos ponemos a llorar. ¿Qué es lo que normalmente sucede en el tema social? La construcción es, los hombres no lloran, no le puedes pedir ayuda a nadie y tienes que ser fuerte con ello. Ahí estamos ya no solamente poniendo la olla, sino cerrándola y no, normal, no sé si es el mismo nombre por allá, la olla express, ¿no? Que solamente tiene una barra de salida. Eh, Estamos cerrando la olla y tapando completamente la válvula de escape. ¿Qué va a suceder? Pues que en algún momento tan poca tolerancia a la frustración, tan poca gestión emocional, va a explotar por algún lado. Y en ese sentido, como la violencia ya no solamente es un recurso que sí se trabaja mucho y que además está validado socialmente, se convierte en la primera opción. Entonces, tiene mucho que ver claramente con un contexto y una situación cultural. Eh, pero de nuevo, no es coincidencia que por lo menos los datos que tenemos en el estudio validado y que más se ha reproducido en 6 países a nivel mundial, nos den datos concordantes, ¿no? Es algo que pasa. O sea, sí hay una construcción única de esa masculinidad hegemónica y que está muy compartida y repartida por todas partes del mundo. Y bueno, el número 7, la última,
es bueno, el tema de las pasadas experiencias. Un poco el ejemplo que les decía, ¿no? El tema de cómo se disciplina a niños y niñas, y en específico a niños, en muchas ocasiones, pues, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Cómo presenciamos ciertas conductas violentas, perdón, y de la forma en la que eso o se internaliza, teniendo una repulsión hacia la violencia, o en otros, una respuesta aprendida, es decir, un manual de cómo reproducirla. En ese sentido, eh, es un poco la mezcla de lo que se vive como en esta primera infancia y la adolescencia y la forma en la que nosotros, de alguna u otra manera, lo vamos a reproducir. Algo importante en todo este proceso es que no hay cortes de tajo, ¿no? No hay situaciones en donde desconectemos completamente. Puede haber una posibilidad de no internalizar esa violencia tal cual como se vivió, pero aún así no quita que adquirimos de golpe muchas herramientas o recursos para no reproducirla. En ese sentido es algo sumamente complejo, porque lo que normalmente nos da es que, eh, por lo menos en generaciones pasadas, esa violencia que se había padecido se reproducía directamente. Y bueno, vamos a llegar a la última parte, ya cerrando, para que no nos pasemos mucho tiempo, que ya se me pasé, perdón, algo por ahí, pero ya voy a ir cerrando, solamente con bueno, qué hacemos, ¿no? Si ya tenemos esto un poco entendido desde la reflexión, lo que se trabaja normalmente pues, es desarrollar y trabajar estas herramientas y recursos emocionales, ¿no? Siempre la tríada de las emociones, una detección o reconocimiento emocional, gestión o control emocional y también una correcta expresión emocional. Trabajar la tolerancia a la frustración es algo que se trabaja y se utiliza muchísimo, aún eh, en varones adultos, pero sobre todo si hay que aprovechar desde pequeños eh, ¿no? El típico ejemplo, no hay que hacerlo, ¿no? Con mala intención, pero si un niño está construyendo con sus cubitos y de repente se caen, trabajarlo emocionalmente siempre va a representar oh, sí, se cayó, ¿cómo te sientes? ¿No? ¿Te sientes de esa forma? ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora? ¿Volvemos a construir? ¿O quieres que nos demos un tiempo y volvemos a intentarlo después? Siempre dando esas opciones, ¿no? Y sobre todo dando vía de salida a emociones que son completamente válidas, pero no solo a través de ese único camino que es normalmente la frustración, que después siempre se termina convirtiendo en una antesala a la violencia. La inteligencia emocional, ¿no? Saber reconocer y poder tener un amplio conocimiento y autoconocimiento de las emociones. En ese sentido, por ejemplo, la rueda de las emociones ayuda mucho con los niños y con adolescentes. Primero a que le pongan palabra a lo que sienten, que eso es muy difícil. Aún para personas mayores puede que llegue a costar. La parte de desarrollar la empatía, ¿no? Trabajar el cómo nos sentimos y también el qué impacto puede tener nuestras acciones u omisiones a las demás personas. Trabajar esa gestión emocional tiene mucho que ver con, de nuevo, no solo el reconocimiento, sino también ver qué tipo de recursos tenemos emocionales, ¿no? Si podemos ser una persona que le damos vuelta muy rápido a la frustración, bueno, ahí tenemos de dónde, ¿no? Un punto de apoyo en donde ayudarnos para desarrollar todas las otras herramientas. El tema de trabajar cuidados y autocuidados es súper valioso. Nosotros lo hacemos en talleres también, el tema eh, de que algunos varones, inclusive adultos, se pongan a cuidar plantas. Y saber cuándo se riegan, estar completamente al cuidado de ellas, tiene, por ejemplo, efectos muy, muy positivos, ¿no? Esto es claro, por decir algunos ejemplos, pero el tema de trabajar cuidados y autocuidados, rutinas de autocuidados, todo ese tipo de situaciones hemos visto que funciona muy bien. La creación y manutención de redes y vínculos es importantísima. El en qué pensamos normalmente dentro de la masculinidad y específicamente la hegemónica no siempre está vinculado a dónde están las personas significativas para mí. Casi siempre se entiende que estamos o mayormente solos o nuestros vínculos no podemos acceder a ellos de una manera que nos pueda hacer referencia a algo que me venga bien a mí, ¿no? Poder pedir ayuda, por ejemplo. Y bueno, por último, desmitificar estos constructos de la masculinidad hegemónica, ¿no? No es real,
que ser hombre signifique todo esto de la autosuficiencia y la fuerza y los roles y todo, en absoluto. En todo caso, lo que tenemos que hacer es construir una masculinidad que primero nos venga bien y sea saludable para uno mismo. A partir de ahí, ese cuidado lo podemos reproducir ¿no? Repartir entre los vínculos más cercanos. Y bueno, por último, que siempre les pido un poco la reflexión al final, pero bueno, lo dejaremos para esta última parte de preguntas. Si hay alguna duda, algún comentario, algo por ahí que quede en el tintero. Y bueno, por mi parte voy cerrando. Les agradezco mucho la atención. Y bueno, ahí está mi correo si quieren contactarme para cualquier tipo de duda, consideración, tema de bibliografía, por lo que sea, por aquí estamos. Así que bueno, todas y a todos. Gracias. Excelente, Pablo. Gracias por toda esta información que nos estás dando, está reforzando. Y creo que una de las cosas que llama mucho la atención, interesa, es el tema de los datos de investigación, ¿sí? Te voy a leer las primeras cosas que aparecieron en el chat a medida que tú estabas hablando para recapitular Gracias. qué es lo que viene atrás. Nuestra amiga Mara Hernández, que por cierto ha sido facilitadora en los programas de capacitación nuestra de manera virtual, nos está preguntando que si se pueden compartir la referencia del estudio que hiciste referencia. Por supuesto, si no sé si podemos tal vez hacer un drive, Adriana o Alba. Si les parece, podemos subir algunos estudios por ahí sí podemos. y lo, Chévere. y lo Lo compartido para compartes. ¿Para qué? Vamos a ver qué otro comentario. Dice Mara también Hernández, un aspecto del fenómeno es que un solo violentador tiende a tener múltiples víctimas. Ajá. Claro. Y voy a enlazarlo con esto. Rosalinda Hernández no solo la normaliza, sino que a veces la educación orienta a las niñas y mujeres a aceptar y tolerar estas violencias. Sí, la normalización es algo bastante significativo, ¿no? Como lo decíamos, ya no solamente en términos del producto social o de lo que vemos en redes, en películas, series y todo, sino que genuinamente lo internalicemos, ¿no? Ese es un tema importantísimo. De momento, bueno, creo que estamos en un tiempo de recambio y sobre todo que estamos a tiempo de anticipar que las violencias digitales no se reproduzcan de la misma forma. Entonces, definitivamente la normalización es una de las cosas más complejas. Nos dice Andrea Leal, que creo que están con Josma, con el esposo, ¿de qué manera hacer incidencia en nuestros sistemas para abordar este tema? No solamente en nuestro sistema educativo, sino también en los espacios de poder, en la empresa, en la política. ¿De qué manera podemos movilizar? Yo creo que esa es una gran pregunta, gracias a Andrea. Eh, a ver, desde la parte personal se puede hacer bastante, ¿no? En términos de nuestro nicho personal, nuestros vínculos, y también de la parte profesional. Por lo menos eso es o sea, a lo que me dedico directamente todos los días. Es importante también especificar que a nivel macro, eh, tenemos que impulsar y presionar políticamente para que este tipo de situaciones, en términos de empresas, en términos de políticas públicas, sea algo que esté mucho más presente, ¿no? Creo que hay avances bastante positivos. Brasil lo ha hecho, México últimamente, en España casi ya se consigue por zonas, por comunidad autónoma, sobre todo el País Vasco lo ha trabajado muy bien, políticas de salud mental en específico para varones. Eh, Esto es tal cual trabajarlo desde donde podamos, ¿no? Nadie va a venir a salvarnos en este tema, es mayormente una parte de presión, ¿no? De ir buscando cada vez más encontrar esos nichos. Albita pregunta, ¿cómo reconstruir ese poder desde una mirada más conectada con la emocionalidad de los hombres? ¿Acaso deben cultivar más su femenino?
Lo pregunto porque si eso puede tener una relación con tener menos violencias hacia las mujeres. A ver, yo creo que la parte de poder y de jerarquías, o sea, si yo pudiera, ¿no? Con varita mágica quitar tres cosas de la masculinidad, una sería la idea de poder, porque eso es lo que genera jerarquías, la situación de cuidados, que definitivamente una vez que se empiezan a introducir dentro de la dinámica y se interiorizan por parte del varón, cambia completamente. Y por último es el vínculo, ¿no? La construcción, las interacciones que normalmente uno se pueden dar tanto en plataformas digitales como en lenguaje. En ese sentido, creo que hay una parte de lo que menciona por ahí Alba, el tema de cultivar lo femenino, creo que tiene mucho que ver con la empatía, ¿no? O sea, en términos de qué hay en la otra persona que debido a mi acción o omisión puedo yo estar pasando por alto algo significativo, ¿no? Y que la reacción me puede enseñar mucho. En ese sentido, creo que el desarrollo de esa empatía en las interacciones pues es importantísimo. Por cierto, mencionaba eh, Alba la sesión pasada de estudios en términos también económicos de violencia de género. Hay uno muy importante, ahora lo busqué, el impacto de la violencia de género y de violencia sexual contra las mujeres en España, una valoración de costes desde 2022, que es bastante interesante. A ver si lo puedo poner por aquí en el chat al final. Bueno, y está la última, si quieres la leo, Adrián, por parte de Sí, sí, Isimar. Justo. ¿Cómo las mujeres podemos lograr que los hombres se interesen por estos temas de reconocer estas 7 Ps sin crear resistencia que sugiere? A ver, una parte importante es bastante similar a como iniciamos la sesión del día de hoy. Este tipo de situaciones no es lo ideal o iniciar la conversación. No, no comienza con interpelar desde esa confrontación, ¿no? En todo caso, eso que les mencionaba al final, ¿no? El mejorar las herramientas emocionales, el desmitificar lo que significa ser varón, eso es importantísimo, ¿no? Un ejemplo que siempre se utiliza es esta dinámica que les decía la otra ocasión, el qué tanto de lo que significa ser hombre puede estar interiorizado por mi parte. O sea, básicamente, hacerme esa pregunta de qué significa ser hombre. Cuando llegamos a empezar a ver eso, eh, es mucho más fácil no crear resistencia, ¿no? Como menciona Isimar, que es una observación muy importante. Yo trabajando con adolescentes o población universitaria, la reacción contraria es muy, muy fuerte, o sea, hay una resistencia enorme. Pero bueno, también es importante entrar por donde uno pueda, ¿no? Por la música que les gusta, por las películas que les llaman la atención, por lo que estén interesados en el momento y no posicionarnos nunca en una situación de asimetría, ¿no? Por encima, moralmente superior. Es mucho tener que ver con, a ver, en dónde estamos parados, hacer un diagnóstico a partir de ahí y de ahí, ahora sí, empezar a eh, lo que podamos, ¿no? Recomendaciones, tal situación te ha venido mejor, conozco a tal persona que le funcionó esto y así irnos poco a poco. Eduardo de Pablos nos comenta en los últimos, sí, ¿no? Hace unos minutos. Ha sido una tarea titánica hacer que los hombres se interesen en participar en estas actividades. Hay mucha desinformación en redes sociales que alejan a los hombres de estos temas. Absolutamente. Lo que menciona Eduardo es muy cierto. Y, y eso hace más complicada la parte a futuro de lo que nos esperábamos, ¿no? Entendiendo estas, ya lo veremos la próxima sesión, eh, las, eh, las nuevas leyes o reglas, los nuevos reglamentos que habrá tanto en Twitter como en Facebook, como en Instagram, que ya no va a haber fact-checking, ¿no? Ya no va a haber una posibilidad de revisar la veracidad de lo que se comparte, entonces va a haber mucha más desinformación. En ese sentido, por eso el tema de violencias digitales es importantísimo. Lo que estamos haciendo nosotros es intentar reproducir este tipo de talleres lo más posible para, literalmente, para dar un manual de uso
de las plataformas digitales por lo que se viene. Seguramente, por lo menos en la administración de, de Donald Trump a nivel mundial, las plataformas, ese Big Five, ¿no? Esas cinco grandes corporaciones a nivel mundial, plataformas digitales, seguramente van a dar eh, foro y voz a voces muy radicales, pero muy, muy radicales. Entonces, en ese sentido, pero desde donde podamos, desde nuestro espacio personal y académico, laboral, o del tipo que sea, eh, eso, ¿no? Recomendar series, películas, tener conversaciones. Lo que hemos hecho también nosotros es empezar círculos de varones, ¿no? Círculos o espacios donde nos podamos reunir y literalmente, a veces sin ningún tipo de objetivo en la charla o directamente sí con alguno ya planteado, eh, empezar a compartir experiencias. Y en ese sentido sí es muy, muy importante porque básicamente ahí no se marca ninguna jerarquía, ¿no? No es una clase, no es un taller, no es nada similar. Vengo aquí pues, a hablar de cómo estoy y eso sí es súper importante. Siempre que se hacen este tipo de iniciativas, siempre que se abren estos espacios, los hombres van. O sea, a veces son tres, a veces son dos. Cuando menos lo piensas, ya tienes 25 y siempre hay esa posibilidad. No hay, yo creo que una parte de desmitificar todo esto también tiene que ver con no les interesa, no están involucrados ni nada. Cuando se les da esa oportunidad y ese espacio, hay respuesta. Entonces, ¿no? Es un poco lo que decía Eduardo, ¿no? Una tarea titánica, lo es, definitivamente. Pero bueno, ya estamos en esto. Mejor quedaría remangarnos y trabajar en ello, ¿no? Alba nos dice, ajá, círculo de hombres, creo que hay que buscar los acercamientos personales, que la información y formación fluya de manera personal y más hombres hablando de estos temas. Exactamente, esa es la idea, ¿no? Siempre que haya una posibilidad, involucrarnos y, como les digo, ¿no? Arremangarnos y ponernos a trabajar en ello. No sé si habrá alguna intervención, alguien quiere hacer alguna pregunta, intervenir para dar O cierre. hacer algún ¿Alguien? comentario, sí, también. No No, sé. Adelita. No, no, digo, si hay alguien que quiera hacer algún comentario. Bueno, ya hay varios que se han retirado, entonces. Bien, entonces, Albita, para que hagas el cierre. No, gracias. Gracias, Pablo. Bueno, las sesiones han sido grabadas, sí. Esto las vamos a colgar en YouTube, en nuestro canal. Gracias, Pablo, por acompañarnos nuevamente. Otra vez medianoche allá en Madrid, o más de la medianoche. Y bueno, nos veremos entonces la próxima semana con la tercera sesión para cerrar ya este ciclo, estos 3 seminarios sobre masculinidades. Aquí estamos muy contentos de tener a esta diversidad de personas que nos acompañó hoy. Bienvenidas todos y todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos próxima semana. Gracias, Pablo. Chao. No, por favor. Chao.